Este es el pasaje que estamos usando como base para esta serie que hemos comenzado a compartir hace un par de domingos atrás, llamada o titulada Desenmascarando el mal que hay en mí. Y hoy vamos a ir a la cuarta parte, y esta parte se llama, bueno, no se logra, pensé que se iba a ver, el poder del Espíritu Santo. En la primera parte de esta serie hablamos sobre la generación en la que el pecado ha desaparecido y aprendimos todo lo relacionado al respecto. En la segunda parte hablamos sobre la malignidad del pecado, cómo se esparce. Si nos descuidamos, el pecado nos engaña y caemos fácilmente en su sutileza. La tercera parte de esta serie presentamos la propuesta, el remedio para el pecado es el Evangelio. Yo sé que alguno podría decir la sangre de Jesucristo, y sí es cierto, pero el Evangelio es el remedio para el pecado. Una de las cosas que aprendimos durante esta parte tercera fue que muchos cristianos pensamos que el Evangelio solamente es necesario para convertirnos a Cristo. Es decir, el Evangelio se nos predica, respondemos al llamado de salvación y que eso es lo único que el Evangelio puede hacer en nuestra vida. Pero aprendimos esa vez que no es cierto, que el Evangelio debe continuar trabajando en nuestra vida. Se nos debe continuar predicando el Evangelio. Es por eso que esta serie está enfocada precisamente en esto que estamos hablando. El confrontarnos con el pecado tiene que ver precisamente con el Evangelio. Y hoy vamos a compartir a destacar el hecho de que no estamos solos en esta tarea, en esta batalla, en esta guerra de guerrillas, lo podríamos llamar inclusive, entre la naturaleza del pecado y la vida del Espíritu. Entonces, el poder del Espíritu Santo es lo que se requiere. Romanos 7:14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, dijo Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Quiero mencionar que falleció un familiar de Enelia. Enelia es la abuelita, el abuelo de paterno o materno, ¿no saben? Paterno, el abuelo paterno de la hermana Enelia, la esposa de nuestro hermano Enrique Silva. No están aquí ellos a causa de eso, así que los que sirven con ellos, trabajan con ellos, será bueno llamarles y darles no solo nuestra condolencia, pero nuestra muestra de cariño en un momento como este. También quiero mencionarles que el jueves por la tarde operaron al hijo de nuestro hermano Pedro Pablo Duarte. ¿Ha tenido algún reporte usted, hermano? De él, no ha tenido reporte de él. No sé si está el hermano Pedro Pablo aquí o algún familiar, pero le operaron a Larry y gracias a Dios salió bien la operación. Fue una operación de 7 horas y media y está en el proceso de recuperación, así que sus oraciones por ello. No olvidemos orar por Rebeca, por favor. Ella sigue en esa lucha
no le soltemos de nuestras oraciones, tengámosle presente. Muy bien, entremos entonces a desarrollar este tema en los próximos minutos. La primera parte de las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. ¿Cuántos reciben esa buena noticia? Esa es la primera parte de las buenas nuevas del Evangelio. Es que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay otra buena noticia, hay otra buena parte de esa noticia, y esa es vivir limpios del poder del pecado. Entonces fíjese bien lo que el Evangelio nos presenta. El Evangelio de Jesucristo nos da la buena noticia de que el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Segundo, la segunda parte de esta gran noticia del Evangelio es que podemos vivir limpios del poder del pecado. Diga conmigo, soy perdonado. Bien fuerte, soy perdonado de todos mis pecados y puedo vivir limpio del poder del pecado. Ahora usted pregunta, ¿cómo es posible si lo que acabamos de leer de Pablo dice que es difícil? Bueno, la respuesta es el poder o la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos perdonó a nosotros de nuestros pecados, no porque Él sea blando, no porque Él sea suave así con nosotros, sino que el Señor o Dios Padre nos perdonó porque su justicia fue satisfecha a través de la obra de Jesús en la cruz. En otras palabras, la ira de Dios se calmó. La ira de Dios que estaba encendida por causa del pecado se calmó, se satisfizo, fue satisfecha por completo cuando Jesús murió y perdonó nuestros pecados. Ahora, el perdón absoluto de nuestros pecados es tan real, hermanos, es tan real como lo es la realidad histórica de la muerte de Cristo. Es interesante que aún a nuestros días, al siglo XXI, hayan personas, hayan instituciones humanas e inclusive religiosas que pretendan demostrar que Jesús nunca vivió, que Jesús nunca existió, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso que nunca existió. Pero no se puede negar esta realidad, esta verdad histórica de la vida de Jesús, de su ministerio, de su muerte expiatoria, pero de su resurrección victoriosa. Con esta gran verdad, ¿cuál verdad? Que Jesús obtuvo el perdón absoluto de nuestros pecados, que esa verdad es tan real como la verdad histórica de la vida de Jesús. Con esa gran verdad del Evangelio podemos enfrentar nuestros pecados que llamamos aceptables, al saber que ya han sido perdonados. Esos pecados que nosotros toleramos en nuestra vida, esos pecados sutiles que nosotros permitimos que calen en nuestra vida, aún ellos han sido perdonados. A veces nos encontramos luchando con alguna expresión particular de iniquidad y nos preguntamos si el Evangelio puede ayudarnos a contrarrestar el poder que la iniquidad, ejerce en nuestra vida. Y para responder a esta cuestión, debemos entender que la limpieza del poder del pecado se realiza en dos etapas. La primera es cuando quedamos libres del dominio del pecado. Esto sucede de una vez y para siempre, y es perfectamente completa para todos los creyentes. No hay ni uno de los que estamos aquí que seamos creyentes en Jesucristo en quien no se ha aplicado esta primera etapa, el hecho de que el Señor nos ha declarado libres del dominio completo del pecado en nuestra vida. La segunda etapa es la libertad de la presencia y actividad del pecado, la cual es progresiva y va a durar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo demostró esa libertad en Romanos capítulo número 6. Si usted lee en casa hoy al regresar Romanos capítulo número 6, usted va a encontrar esta verdad que las Escrituras por medio de Pablo nos presentan.
que el Señor está haciendo en nosotros una libertad, vamos a decirlo de esta manera, progresiva. Cuando decimos que la primera ocurrió de una vez para siempre, quedamos libres del dominio del pecado, fue la declaratoria, la declaración, el anuncio de parte de Dios a través de su Hijo Jesús en la cruz. Y cuando cada persona, cada ser humano, por la fe en la obra de Jesucristo, se acerca a Dios, reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados y viene rendido a Dios, en ese momento Dios hace una declaración, una afirmación, un decreto y dice: esa persona no es más culpable, no es más pecadora, es declarada justa, es justificada delante de Dios. Pero la otra etapa de la que somos libres del poder del pecado ocurre de una manera progresiva y va a durar el resto de nuestra vida. Es lo que llamamos la santificación. La Biblia dice que somos santos. ¿Cuántos saben que la Escritura eso nos enseña? Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Pero esa palabra santo no significa perfección, no significa que no hay ninguna tacha en nosotros. En ese nivel de perfección absoluta es solamente para Dios. Pero ¿a qué se refiere entonces con el hecho de ser santos? La santidad tiene una compañera que se llama la santificación. Y la santificación es la que va ocurriendo en nosotros progresivamente, cotidianamente, en la medida en la que nosotros exponemos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra vida a la influencia del Espíritu Santo, al poder de la palabra de Dios en nuestra vida. En esa forma nosotros vamos experimentando de una manera progresiva la libertad del pecado. De ahí que una persona, por ejemplo, que viene a Cristo y ha sido mentirosa toda su vida, o ha sido un borracho, etcétera, etcétera, no significa que ese día va a ser la persona que nunca más va a volver a sentir tentación o inclinación a ese vicio o a ese pecado. Es posible que en el proceso va a irlo soltando, va a ir dejándolo. Ahora, hay excepciones, esa no es la regla. Hay personas en las que de una manera así automática ocurre una transformación increíble, pero no ocurre con todos. No ocurre con todos. Es algo progresivo. Esa libertad, por decirlo de esa manera, de esa presencia y de esa actividad continua del pecado en nosotros. En Romanos capítulo 6, verso 2, dice que estamos muertos al pecado. Y en el versículo 8 de Romanos 6 dice que estamos muertos con Cristo. Noten esas dos cosas. Uno, que estamos muertos al pecado. Pero dice que estamos, en el verso 8, estamos muertos al pecado, pero muertos en Cristo. Es decir, a través de nuestra unión con Cristo en su muerte, morimos a la culpabilidad del pecado y al poder que reinaba en nuestra vida. Y quiero que estemos bien claros de esto, porque usted dice: bueno, la Biblia dice, y yo lo creo, que estoy muerto al pecado. Pero tenemos que entender y tenemos que abrazar el principio completo. Es que estamos muertos al pecado solo, ¿cómo es que decía aquella fórmula en matemática? Solo sí, ¿cómo? Sí y solo sí, gracias. Esa fórmula en matemática dice sí y solo sí. Somos muertos al pecado, sí y solo sí nosotros estamos unidos a Cristo. No porque nosotros digamos: yo ya soy libre de pecado, yo creo en Dios o yo creo en el Señor, y por causa de eso entonces yo ya soy libre del poder del pecado. No, la única manera, la única condicionante de poder experimentar esa libertad del dominio del pecado en nuestra vida es mantenernos unidos a Cristo. Y escuche esto: en la medida en la que nos mantenemos unidos a Cristo, automáticamente, por usar esa palabra, pero de una manera divina, de una manera sobrenatural, ocurre entonces que nosotros morimos en Cristo. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba tomando nuestro lugar en la cruz, pero era un indicio que al nosotros creer en Cristo es un indicio de que nosotros también estábamos muriendo al pecado.
Pero estamos muriendo al pecado, sí, solamente sí, si nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo de esta manera? Separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Y el contexto de esa palabra, separado de mí nada podéis hacer, tiene que ver precisamente a eso, a la relación con Dios, a la comunión con Dios, al acercarnos a Dios. Entonces es muy importante entender esto, que estamos muertos al pecado, pero que también estamos muertos con Cristo en cuanto al pecado. Y repito, es a través de nuestra unión con Cristo en su muerte que morimos a la culpabilidad del pecado y al poder que reinaba en nuestra vida. Es una realidad para todo creyente y sucede en el momento en que somos salvos, en el preciso momento en que somos salvos. Cuando Dios nos libera del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo Jesús. En Colosenses capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo nos lo presenta de la siguiente manera. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El enunciado entonces, o la declaración de que hemos muerto al pecado, allá en Romanos 6:2 y Romanos 6:8, ese enunciado, esa declaración, esa expresión de que hemos muerto al pecado, noten que está en una forma afirmativa. No lo está presentando como una posibilidad, no lo está dando como algo que va a ocurrir en algún momento, sino que lo está afirmando. Es una afirmación, es algo que Dios hizo por nosotros al momento de nuestra salvación. Y recuerden esto: nada que hagamos, escúchelo, nada que hagamos después de esa decisión definitiva puede añadir o disminuir el hecho de que morimos a la culpa y al dominio del pecado. En otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer después de ser salvo. Escuche bien, después de ser salvo, no hay nada que usted y yo hagamos o añadamos para terminar de completar la obra de salvación que Dios ya nos prometió en su Hijo Jesús, o que nosotros tratemos de hacer algo, añadir algo para tratar de alcanzar o preservar lo que ya Dios nos ofreció en su Hijo Jesús. Y antes de venir a Cristo ocurre lo mismo. No hay nada que nosotros hagamos o añadamos al plan de redención de Dios, obras, sacrificios, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que antes de venir a Cristo, las personas nos movemos por obras, hacemos obra para alcanzar el favor de Dios. Pero no funciona, solo es a través de Jesucristo. Y una vez, escuchen, una vez que estamos en Cristo, por más que nosotros le añadamos o hagamos cosas para tratar de o agradar a Dios o tratar de mantenernos en lo que Dios nos ha dado, etcétera, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto para que eso funcione. Porque lo que ya se nos dio en Jesucristo es algo que permanece ahora y por el resto de la eternidad. De ahí que a veces hay creyentes que dicen: estoy ayunando para mantenerme más cerca de Dios. No estoy diciendo que no hay que ayunar, no estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el propósito de ayunar, de orar y hacer todas las prácticas espirituales no es para echarle una manito a Dios en lo que Él ya me ofreció. No es para eso. Es para mi crecimiento, es para mi formación, es para mi madurez. Pero en nada para ver: Señor, voy a hacer eso para por si acaso te hizo falta algo, si hace falta algo que completes en mi vida. No, no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que el apóstol Pablo nos insta en Romanos 6:12 lo siguiente: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. Noten bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No está diciendo Pablo que no habite el pecado, porque esa naturaleza de pecado está ahí en nosotros, vive con nosotros, no, va a estar con nosotros hasta el último suspiro de nuestra vida. Pero hay una gran verdad: puede estar ahí, pero no puede dominarnos. ¿Me estoy explicando? Es lo que está diciendo Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, va a estar ahí el pecado, pero no puede reinar, no puede tener dominio.
¿Por qué no puede tener dominio el pecado sobre nosotros? ¿Por qué no puede reinar el pecado sobre nosotros? La respuesta es muy sencilla. No es ni teológica, no es ni cosa por el estilo difícil. Es muy sencilla. La razón por que el pecado no puede reinar en nosotros es porque en nuestro corazón hay otro rey. Es Jesús. Si Él ya vive en nosotros, el pecado ya no puede reinar. Y si el pecado está reinando en nosotros, la respuesta es muy sencilla. Quiere decir que Jesús todavía no es el rey de nuestra vida. No es nada conflictivo, no es nada difícil ni complicado teológicamente entender ese asunto. Y dice Pablo: no reine el pecado pues en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. ¿Cómo podría reinar el pecado si hemos muerto a él? Nos hacemos la pregunta. Pablo se refiere a la presencia continua, a esa presencia incesante de la actividad del pecado que, aunque ha sido destronado como poder soberano en nuestra vida, todavía, digan conmigo, todavía trata de ejercer influencia controladora en nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis sus malos deseos, uno se pregunta: pero ¿cómo es que anteriormente él nos dijo que ya morimos al pecado? ¿Y cómo es que el pecado podría reinar en nosotros? Es muy sencillo. Es que el pecado, aunque ya fue destronado en nuestra vida, no se ha dado por vencido. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Me estoy explicando, amados hermanos. El pecado, hermanos, miren, eso no funciona con declaraciones. Yo declaro, yo decreto, no funciona así. La única manera que funciona es a través del evangelio y la palabra de Dios en nuestra vida, dejando que ella actúe en nosotros. Pero el pecado, hermanos, el pecado no se da por vencido. Él insiste. ¿Por qué insiste? Porque está corriendo en nuestras venas. Ahí está. Esa es nuestra naturaleza. A través de los genes viene. Acabamos de presentar a Luisa Fernanda Emilce. Acabamos de presentar. Linda niña hemos presentado hoy. Pero la naturaleza de pecado está corriendo en sus venas. No podemos negarnos a eso. Pero Pablo dice en que el pecado ha sido destronado. El poder del pecado ha sido destronado en nuestra vida. Él va a insistir. Y saben una cosa, hermano, el pecado va a venir a insistir en nosotros, especialmente en el área en donde nosotros éramos cautivos. Usted fue adicto a drogas, téngalo por seguro, el pecado va a venir por ahí. Fue adicto a pornografía, el pecado va a venir por ahí. Fue adicto al adulterio, el pecado va a venir por ahí. No se va a dar por vencido. Fue destronado. Iba a decir una expresión ahorita, pero está bien aplicado lo que iba a decir, pero puedo ofender la conciencia de algunos. Es un poder que se resiste a morir. Es un poder que se niega a morir. Reclama su derecho en nosotros. Es por eso que actuamos como actuamos, porque esta naturaleza de pecado está aquí en nosotros. ¿Saben ustedes que todos los días libramos esa batalla entre los deseos de la carne y los del espíritu? Todos los días. No hay un solo día. Hermanos, les voy a decir una cosa. Nosotros ahí vamos contando los días. Nosotros en Nicaragua somos el país de las vacaciones. Empezamos el año en vacaciones, 1 de enero. Y ya estamos contando el 14 de febrero que nos van a dar a mediodía. Después el Día de la Madre. El Día del Padre ni tanto alboroto, ¿verdad? Pero el Día de la Madre. El Día de la Amistad. El Día del Trabajo. Los días de independencia. Los días del patrono. Santo patrono. Y ahí vamos, hermano. Miren, y nosotros estamos esperando los días de vacaciones. Semana Santa. Estamos terminando, llegando del año de vacaciones, de fin de año, y ya, nos quedan 4 semanas para Semana Santa de vacaciones. Le quiero decir algo. Estoy usando eso para referirme a lo siguiente. El pecado no descansa. Diga al vecino suyo: el pecado no descansa.
Pero ¿por qué actué de esa manera? Si estaba ayunando y buscando a Dios y he sentido la presencia del Señor. ¿Por qué actué así? Porque el pecado no se da por vencido. El pecado, hermano, no tiene vacaciones. Por cierto, y ese es un principio que usted, si quiere tomarlo, agárrelo, y si no, pues que Dios tenga misericordia de usted. Cuando usted va a la playa, hermano, asegúrese que donde lleva a su familia es un lugar correcto. No vaya a esos lugares donde está la Sodoma y la Gomorra, borrachos, mujeres casi desnudas y hombres casi desnudos también. Y ahí están los santos creyentes amados de Dios que el domingo estaban cantando. ¿Y qué estamos cantando el domingo? Y el otro día estamos en la playa, ahí estamos los santos. Y pasa una mujer ahí, ay, Señor, lo reprende. Y pasas reprendiendo. Y ve y pasa una mujer o pasa un hombre, no, porque las hermanas también ven los hombres. No crean, hermanas, ustedes también. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted? Porque el pecado no se da, el pecado no descansa, el pecado no tiene vacaciones, no tiene día feriado, no tiene día de asueto. ¿Qué otro día es que se llama? Asueto, feriado, vacaciones y qué más. Y bueno, todos los otros que hayan. El pecado no descansa. Diga de nuevo el vecino suyo, el pecado no descansa. Saliendo hoy de aquí, seguro va a pasar comprando helados del Señor. Que por cierto me saludó el otro día, mi hijo Joel me pidió que lo fuera a acompañar. Y yo dije, qué mal testimonio, dijo, pero está bien, voy a ir contigo. Y la señora dijo a su esposo, ese es el pastor. Y él aprovechó, mire, en la próxima feria puedo vender helados. Imagínense que hay hermanos aquí en la iglesia que le ofrendan a él. Me lo confesaron ahí, salen. Dice, pastor, yo le di la ofrenda a mis hijos. Dice, ¿y sabe qué? Le pregunté, ¿dice la ofrenda? No, lo ocupé para helados. Imagínense, ofrendan al Señor de los helados. Bueno, estoy hablando de que salimos de aquí hoy, estamos en este tiempo lindo y todo. Ahorita mismo, cuando estábamos en las Olimpiadas, se nos sulfuró. ¿Sí o no? Samuel está leyendo ahí y se equivoca, da la respuesta. Y algunos de ustedes tenían ganas de imponerle mano. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Y estamos en la iglesia, estamos aquí en la iglesia. Porque el pecado no descansa, no se da por vencido. Avancemos. Esto cobra una mayor relevancia cuando hablamos de los pecados más aceptables en nuestra vida, especialmente. Algunos de esos pecados son tan sutiles, son tan persistentes que debemos batallar contra ellos cada día. Con otros pecados a veces sentimos que los dejamos atrás, pero días después vemos que nuevamente los estamos enfrentando. Está bien decir que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, pero ¿qué de mi experiencia diaria con la que aún queda en mí de la presencia y actividad del pecado? ¿Será posible que el Evangelio también me limpie de eso? ¿Puedo esperar algún progreso en mi vida al hacer morir los pecados sutiles con los que lucho? Fíjense ustedes, no ninguno de ustedes aquí está borracho hoy. Y como dijo uno de los jóvenes en la entrevista, no, le dijo al hermano Dayton, ¿cómo se le ocurre emborracharse? Hay que llenarse del Espíritu Santo, dijo el muchacho. No sé quién fue. Van a pasar ese anuncio hoy, está buenísimo ese anuncio, esa entrevista. No estamos borrachos aquí, pero nos enojamos. Y espero que no hayan barricadas ni llantas quemadas allá cuando su grupo hoy no gane. Ay, perdón. Porque el pecado, mis amados hermanos, no se da por vencido. La respuesta a esa cuestión tan vital se encuentra en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu
Es vivir bajo la influencia y el control de Él, en dependencia estrecha de Él. Está ahí en la pantalla. En dependencia estrecha de Él. De esa manera no satisfacemos los deseos de la carne. Es decir, que vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral y buscamos obedecerla como está revelada en las Escrituras. Y a través de la oración le rogamos sin cesar que nos capacite y nos dé su poder para cumplir con su voluntad. Hay un principio fundamental en la vida cristiana y es el principio de la responsabilidad obediente. ¿Qué es este principio de la responsabilidad obediente? Es lo siguiente: somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de hacer morir los pecados en nuestra vida, ya sean los llamados aceptables o los pecados escandalosos. Pero al mismo tiempo no tenemos la capacidad de cumplir esa responsabilidad. Así que somos totalmente dependientes del poder del Espíritu Santo para lograrlo. A eso se conoce como la responsabilidad dependiente. En otras palabras, somos responsables dejemos de echarle la culpa al diablo. Somos responsables delante de Dios de hacer morir los pecados en nuestra vida, de erradicar el pecado en nuestra vida. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer, bueno, un momento, tengo esa responsabilidad, pero no existe en mí o en nosotros el poder para poder cumplir esa responsabilidad. Es ahí donde se requiere la influencia o el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder ayudarnos. Hemos limitado al Espíritu Santo únicamente a sentir sensaciones. Ay, sentí escalofrío, y sentí un calor que me corrió. Y hemos limitado al Espíritu Santo solamente a esas cosas. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros para darnos ese poder que es lo único que puede ayudarnos a vencer, a mantener a raya. Diga conmigo, a mantener a raya ese pecado. Ese pecado que se levanta, ese pecado que se está como un león con mano atado con cadena, está a punto de reventarse, de soltar la cadena y caernos encima. La única manera de mantenerlo a raya es con la ayuda del Espíritu Santo. Me estoy explicando con ese principio de responsabilidad dependiente. Soy responsable delante de Dios de obedecer la palabra, de hacer morir el pecado. Pero reconozco que no tengo el poder en mí para cumplir esa responsabilidad. Necesito de la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida, para poder cumplirlo. Cuando andamos en el Espíritu, Él obra en nosotros para limpiarnos de los vestigios del poder del pecado. Yo estaba en estas semanas, días pasados, en la silla del dentista. ¿Cuánto les gusta la silla del dentista? No, nadie. No, nadie quiere ir a la silla del dentista. Pero ahí estoy, sentado ahí con la boca abierta, en absoluta dependencia del médico. Porque yo no puedo ver en mi boca. Agarro un espejo, no lo veo. Pero cuando estoy ahí, sumiso, dependiente, sin moverme. Y la doctora donde vamos tiene una cualidad increíble ella. Ya voy, ya estoy llegando, ya estoy terminando, ya, un poquito, ya. Y en realidad, así, ya rápido termina. Pero ahí estoy, en su silla, acostado yo, con boca abierta. Y ella con todos sus instrumentos. Y dice, vamos a quitar esto, pastor, y vamos a arrancar. Y termino yo, y me duele. Sí duele, me pone anestesia y todo el asunto, pero sí duele. Pero yo sé que es, ¿qué cosa? Yo no puedo hacerlo solo, necesito la ayuda de ella. Todos necesitamos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Le permitamos que limpie, quite todo vestigio, toda suciedad, toda escoria que se simula o se disfraza de falsa piedad, de falsa humildad o de falsa espiritualidad, y que se aferra a nosotros como un parásito y nos va debilitando espiritualmente. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que obre en nosotros de una manera poderosa. Gerald, muchachos, acérquense por favor. Cuando andamos en el Espíritu, vamos a tener esa ayuda, esa asistencia de Él.
No vamos a lograr la perfección en esta vida. No la vamos a lograr, pero sí vamos a poder ver algún progreso que va en aumento en nuestra vida. En ocasiones nos parecerá que avanzamos para mejorar y en otras como que nos estamos estancando. Pero Filipenses 1:16 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en su vida? Diga al vecino suyo: no soy una vasija terminada. Dígaselo, por favor. No soy una vasija terminada. Dígale: sigo en la mesa del alfarero. No hay ni uno de nosotros que está aquí, empezando por mí, que diga: uy, hermano, no, yo ya estoy casi llegando a Serafín. No, nos hace falta. Yo que voy a cumplir 31 años, 32 años de ser ya un creyente en Jesucristo y servir al Señor. He servido al Señor por 32 años. Y yo no me creo, yo no me considero, hermano, que soy lo suficientemente perfecto. Todavía batallo con mi naturaleza pecaminosa. Todavía batallo con pensamientos, con ideas. Todavía mi carne, que en la mañanita tiene tiempo con Dios, ahí está sentadita oyendo lo que estoy leyendo y todo, pero después en el día se suelta, se quiere, todavía batallo. El gran profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo, dice el apóstol Santiago, que fue sujeto a pasiones. No sé si alguna vez usted se propuso, dijo: Señor, voy a consagrarme, voy a servirte, voy a vivir para ti, voy a caminar en santidad, Señor, voy a ser lo más fiel que puedo, Señor, para ti. Y comienza con buen ritmo y buen paso, pero a medida que va avanzando, va perdiendo el ritmo, va perdiendo la dinámica, la consistencia, la perseverancia, y luego se desanima y dice: ay, Señor, aquí estoy otra vez, de nuevo, sucio, me ensucié, manché mis vestiduras, Señor, y aquí estoy, Señor. Bueno, la única manera de poder salir victorioso, airoso de eso, es venir corriendo delante de Dios y decir: Señor, yo necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar? ¿Cómo dijo el pasaje? ¿Cómo? Pero antes de consolador, ¿cuál fue la palabra? Otro. Esa palabra otro significa es uno igual a mí en carácter, en justicia, en santidad, en poder, en gloria. Es igual a mí. Les voy a dejar otro consolador que estará con vosotros y en vosotros para siempre. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está viviendo en usted? Usted siente que esta carne se pone así. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos sienten que su carne es? No sé si usar esta palabra o se voy a ofender a alguien, pero ahora voy a decir, no quiero ofender a alguien, solo quiero describir esa naturaleza como es. ¿Oyeron la palabra relinchar? ¿Cuántos oyeron la palabra relinchar del caballo? Esta carne nuestra relincha, queda rienda suelta, y como creyentes, usted está viendo el canal de televisión en su casa y nadie está contigo, estás solo, y vas pasando el canal y de repente una escena sensual, un desnudo en la televisión. Ahora a cualquier hora lo pasa. ¿Qué hace usted? ¿Se queda venciendo la tentación? Ahí estoy, Señor, yo puedo, Señor, yo puedo. No. De repente sientes que esta carne comienza a responder: le gusta. Por eso orar, ayunar, buscar a Dios, a esta carnita no le gusta. La única manera de mantener la raya es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Póngame lo que resta ahí, por favor. Solo voy a leer los detalles. Formas en las que el Espíritu actúa en nosotros. Produce convicción de pecado en nosotros. Dijo Pablo: si el Espíritu Santo, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pero el Espíritu Santo produce convicción
ilumina y sensibiliza nuestra conciencia y la expone constantemente a la palabra de Dios. Otra filmina que está ahí dice que capacita y da fuerzas para confrontar nuestro pecado. El Espíritu Santo nos capacita y nos da fuerza para confrontar el pecado. Y una última, Él permite circunstancias en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Hay cosas en nuestra vida que el Espíritu Santo las permite para hacernos crecer. Y a esta carne no le gusta. ¿Cuántos esta tarde pueden gritar auxilio? Todos los que necesitan ayuda del Señor griten auxilio, por favor. ¿Sabe qué dice el Señor? Que Él va a responder a nuestro clamor, a nuestro auxilio, vendrá en nuestro auxilio. Estaba en una dependencia un día de estos, en una oficina, y entró una persona. Yo estoy en el mostrador y a mi par está esa persona que llega, y de repente escucho voces hablando detrás de mí. Volteo y hay dos guardaespaldas, dos policías armados detrás de esta mujer. Yo dije, qué interesante. Y vino a mi memoria un pasaje que leímos a la hermana Luisa. Estuvimos con ella hasta la gateada. ¿Dónde está el hermano Juan Ruiz? El hermano Juan Ruiz no está aquí hoy. Estuve ahí en donde vivía el hermano Juan Ruiz, en la gateada. Y leímos un pasaje a la hermana María Luisa Griffith, ¿ves? ¿Verdad? Salmo 121. Tú cuidarás de mí y estarás a mi lado como sombra. Salmo 121. Y yo me acordé de ese salmo cuando vi esos dos hombres, esos dos policías con pistolas ahí detrás de la señora, cuidándola, protegiéndola. Y yo pensé, Señor, te doy gracias. Yo no tengo dos policías que andan detrás de mí. Aunque estuve en Nagarote el domingo pasado, estaba ministrando en Nagarote, y el pastor dijo, le damos la bienvenida al pastor Gerardo, su hijo, a sus dos guardaespaldas que andan aquí. Y los dos guardaespaldas eran el hermano Angel y el hermano Miguel Ángel. Ustedes saben que no son guardaespaldas ellos míos. Entonces yo vine al frente y me anuncié, me presenté y dije, bueno, quiero decir, sí, mi hijo está aquí, pero esos no son guardaespaldas, son ángeles. Y los hermanos, sí, porque uno se llama Angel, o sea ángel, y el otro se llama Miguel Ángel. Entonces ando con dos ángeles. Pero yo estaba pensando cuando vi esos dos policías ahí armados y protegiendo, hablando con la señora. Yo dije, Señor, te doy gracias. Yo no tengo dos policías aquí que me cuiden, pero estoy seguro que tengo la promesa de que tú estás cerca de mí como una sombra. No me dejas, no me abandonas. Estás cerca de mí. Estás cerca de mí, no solo para guardarme y protegerme, pero para seguir mis pasos, Y cuando tú ves que me estoy desviando, me estoy apartando, Señor, llámame y dime, Gerardo, ven, ese no es el camino, ven, regresa. Y a todos el Espíritu Santo nos dice, ven, hijo mío. Y hablando de auxilio, de sombra y de protección, el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros para hacernos vivir en victoria. Ahí sí que yo me atrevería a decir bendecido, prosperado y en victoria. La única manera de poder decirlo y vivir de esa manera es dependiendo completamente de la fuerza, del poder, de la influencia y de la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no solo por declarar que soy bendecido, prosperado y en victoria va a suceder. Solo si estoy unido a Cristo, solo si dependo del Espíritu Santo y le digo, Señor, ayúdame, me manché, me contaminé. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor nos ha traído estos días a esta palabra para que haya libertad en la vida de los creyentes, para que seamos libres del poder del pecado, para que no vivas atado al pecado, para que no vivas contaminado al pecado. Y tú que eres un creyente, sepas que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la vida del Espíritu, que necesitas al Espíritu Santo, necesitas acercarte, necesitas correr y pedirle auxilio al Señor. No intentes con tus fuerzas, no trates de alcanzarlo con tu esfuerzo. Pastor, estoy ayunando. Ayuna, pero si no dependes del Espíritu, nada funciona. Pastor, estoy leyendo la Biblia, correcto, pero si no dependes del Espíritu, nada funciona. Yo llamo a todos esta mañana que dicen, Señor,
Ayúdame a vencer el pecado con la obra transformadora del Espíritu Santo.